Hola, soy Megan. Desde el almacén de RMG te quiero mostrar una tumbona para perro grande. Vamos a verla. Aquí vamos a ver que es muy sencillita. Tiene aquí las dos patas, pero bueno, son dos patas pero cuentan como cuatro. Y aquí viene como la tela, que luego vamos a mostrar unos defectos que viene así con eso. Vale, aquí tenemos estos dos así como palos, que están por dentro, están así con un agujero por aquí. Y por aquí igual. Y por aquí también, que es lo mismo. Y entonces aquí venimos a mostrar un poquito lo más importante. Y aquí tenemos aquí, como veis aquí que las patas están aquí, como bien puestas aquí rectas. Pero aquí vamos a ver que está todo normal, así. Pero cuando llegamos aquí, esta parte está torcida. Esto desde el otro extremo está bien, pero cuando llegamos aquí sin tocar nada es que está torcida la parte esa que tenemos aquí arriba. Bueno, que también puede ir abajo, pero bueno. Entonces aquí vamos a ver unas señas aquí que han intentado golpearla para poder ponerla bien, y que se torció, y entonces pues lo intentaban poner bien. Entonces esta parte así de la pata, porque la otra pata está bien, es como que también aquí tiene, veis aquí está como un cuadradito aquí, pues ese no tiene, está agujero. Los otros dos del otro lugar sí que tienen las patas, o sea, sí que tienen los dos cuadraditos. Entonces lo que pasa es que tendríamos no, quien pueda arreglar esto, pues lo podría coger e intentar, si tiene una cosa así especial o con un martillo especial o algo, lo podría arreglar y lo podría solucionar. Entonces, esta pata en sí no se para sola, necesita ayuda, se tiene que reparar un poco y ya está. Aparte de eso, también podemos ver aquí que tiene como unas raspadas aquí, por aquí, todo. Bueno, aquí está un poquito así como un poco de polvo, pero no pasa nada. Aquí también, aquí mucho más, la parte de abajo no, pero estas dos de aquí sí. Y pues esto también lo tiene estas de aquí, que viene con estas de aquí un poco raspadas por aquí. También viene igual así que la otra parte, un poquito, no se nota mucho, pero un poquito sí que está. Y así viene igual la otra parte de aquí, que está un poco más raspada aquí. Y también es igual con el otro lado, que también aquí está raspado por aquí, bueno, rayado aquí un poco, y está un poquito rayado por los lados aquí un poquito, pero o sea, sigue funcionando lo mismo. A pesar por esto, todo lo demás está bien. También aquí teníamos los 4 tornillos que son para cada pata, que irían con estos agujeros que vienen aquí, que vienen también aquí. Y por lo último que tenemos aquí es una tela grande, que en una de sus esquinas, no sé mirar cuál viene ahora, os la muestro, estaba como un poquito rota, pero solo estaba como, a pesar que estaba aquí como, no es esta parte, ahora os la muestro, que está como descosturada, porque esto está como, viene como que en dos, pues estaba solo descosturada una esquinita, pero nada más, ya la hemos costurado y el problema ya está solucionado. Así que esto está genial. La tela está, bueno, a pesar que es una tela así como del color negro, pues es un poco como dura, no es una tela así muy normal, que es más resistente para peso y que es como con plástico, como plastificada. Entonces, esta sería la tela, que es bastante grande, que sería para que los perros grandes se pusieran en ella. Y esta como sería la tela. Las patas son estas, tiene eso así un poco así torcido, algunas rayaduras, los 4 tornillos y todo está bien. Y si no lo he dicho, es de la marca Lionto. Vamos a ver el siguiente.